Según el programa, pues con lo que vimos la semana pasada, ya terminamos con lo que es el derecho procesal constitucional, defensa de la Constitución. Y ahora pues iniciamos lo que es protección constitucional. El tema es bien bonito, muy amplio también, y ya empezamos a ver lo que es la Constitución y las leyes que ya les había dicho anteriormente. Cuando hablamos de protección constitucional, la Constitución, pues empezamos a ver lo que son los instrumentos que permiten que exista esta protección constitucional. En los instrumentos que tenemos para la protección constitucional están los políticos, los económicos, los hacendarios, también están los sociales. Los instrumentos son los encargados a proteger el orden constitucional. Tienen carácter político, económico, social y estrictamente jurídico. Porque en este caso ya empezamos a ver las leyes, ¿verdad? Lo que establece la Constitución política, así también lo que establecen cada una de las leyes, como lo son la ley del organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Prácticamente se viene a manifestar a través de las normas. Vamos a ver primero lo que es el instrumento político. Cuando hablamos del instrumento político, se da también lo que es una división de poderes. Se recuerda que anteriormente ya les había hablado lo que es la ley del organismo judicial, legislativo, ejecutivo. Esas tres leyes, ¿verdad? Son muy importantes en este caso o en este tema. Esto se da en el siglo XVII y en el siglo XVIII, entre la Ilustración y la teoría política del liberalismo. Según Montesquieu, él establece que si el poder estaba concentrado en el monarca, debería dividirse en varios poderes con funciones diversas. Eso es lo que él opina, ¿verdad? Que se debería de dividir. Y así fue que se dividió. Y por eso existe el legislativo, que se encarga de hacer las leyes, como les había dicho yo anteriormente. El ejecutivo
o sea, el organismo ejecutivo encargado de aplicarlas. Y el organismo judicial es el encargado de dirimir las controversias, o sea, los problemas. Existe prácticamente un recíproco control entre esos poderes y constituiría el mecanismo que garantizaría necesariamente la libertad política. En ese entonces, ¿va? Según Montesquieu, según los padres fundadores, al hacer la aplicación jurídica de esta teoría en la primera constitución estricta, que fue la norteamericana, se dio un sistema de frenos y contrapesos, de un checks and balances. Esto está en inglés, ¿verdad? Y a partir de ahí, la democracia moderna en esa época, en inglés, bien, dije que me iban a preguntar, pero iba a dejar pasar a ver si me preguntaban. Se cree check, o sea, un balance entre ambas leyes, que ninguna, como les dije yo anteriormente, que es frenos y contrapesos, que ni una ni la otra es más, ¿verdad? Ambas tienen su estatus, que ni el organismo legislativo va a pasar a hacer lo que hace el ejecutivo, ni el ejecutivo al organismo judicial. Entonces, eso es a lo que se refiere, que existe un sistema de frenos y contrapesos. Y, y ahí está en inglés, ¿va? Que existe un balance. No sé si quedó claro. Buscamos las palabras checks. Es que no lo había escuchado bien. Check balance es entonces el término. Pesos y contrapesos. Ajá, Ah, muy bien. Gracias, exacto. Erika. Le agradezco. Vaya. Bueno, como les decía, que a partir de ahí, la democracia moderna en esa época, tanto la socialista como la liberal, se han amparado en este principio, o sea, en el principio político. O en el Estado guatemalteco se organiza dentro del constitucionalismo liberal burgués a partir de la independencia, aunque recoge la aportación del constitucionalismo social a partir de 1945. Se cree o se establece en esa época que en el artículo 1, que pueden buscarlo ahí en su constitución, la constitución guatemalteca, pues viene a encajar con lo que establece el artículo 1, y dice: Guatemala es una nación libre, soberana e independiente, organizada para garantizar a sus habitantes el goce de la libertad y la seguridad y la justicia. Delega su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, entre los cuales no hay subordinación. Era lo que les decía, hay un balance acá entre ambas o entre ambos órganos. Si leen el artículo 1 de la Constitución, por favor búsquenlo.
viene a establecer también lo que está en el artículo 2. De una vez los vamos a ir leyendo porque vamos a ir viendo lo que es la Constitución, además también lo que van a establecer las demás leyes. Entonces, en el artículo 1 dice protección a la persona. Si alguien lo puede leer y los demás ahí léanlo también, porque eso es muy importante. Vamos a ir aprendiendo poco a poco lo que está establecido. Artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Exacto. Su fin supremo es el bien común, la realización del bien común. Prácticamente aquí viene a establecer lo que nos dice en ese principio, ¿verdad? Además, también está establecido en el artículo 2, deberes del Estado, donde establece, siempre que ustedes vayan a leer una ley, se dice, establece, porque son leyes. No vayan a decir, dice el artículo 1, no. Esos son tips muy importantes hasta para su privado. Establece el artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Era lo que está establecido acá, ¿verdad? En teoría, que Guatemala es una nación libre, soberana e independiente, organizada para garantizar a sus habitantes el goce de la libertad, la seguridad y la justicia. Delega su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, entre los cuales no hay subordinación. Es lo que establece, ¿verdad? Aquí en el artículo 1, en ese entonces, que queda como parte de lo que está establecido en la Constitución actual, la cual, ¿verdad?, está vigente, la que se aplica. Bueno, ya vimos esos dos artículos muy importantes, porque ahora ya sabemos, ¿verdad?, lo que establece el artículo 1, que protección a la persona, y el artículo 2, deberes del Estado. Bueno, en los títulos 4 está el organismo legislativo. Nos vamos a ir hasta el artículo 157 de la Constitución Política. De una vez, como les dije, vamos a ir viendo esto porque yo quiero que sí les quede claro lo que vamos a ir Linda, estudiando. solo tengo una consulta. Ajá. Pero de repente usted me corrige si estoy equivocado. Entiendo que estamos viendo la defensa, perdón, la protección constitucional. Eh, Entiendo entonces de que aquí vamos a ver o nos va a orientar sobre qué herramientas, qué instrumentos se tienen para
garantizar que se cumpla lo que dice la Constitución. Por ejemplo, en la guía dice que hay instrumentos políticos, económicos, hacendarios y sociales. Recuerdo Exacto. o entiendo los políticos, por ejemplo, o sea, los políticos me imagino que son todos aquellos que nos permiten o nos brindan nuestras instituciones estatales para poder garantizar el cumplimiento de la Constitución. Dígase, por ejemplo, la exhibición personal y el derecho de amparo, que por ejemplo si me violan un derecho constitucional, yo puedo interponer esos recursos. Me imagino que hay más en unas vías más abajo. No sé si es correcto que por ahí va a ir el tema, y lo que sí tengo mucha duda, que tal vez yo me imagino que usted lo va a explicar más adelante, cuáles son los instrumentos para proteger la Constitución, los instrumentos económicos, hacendarios y sociales. Me da mucha curiosidad, pero no sé si en cuanto a los políticos estoy en lo correcto. Gracias, Ligda. Ajá. Usted se me adelantó un poquito porque ya mencionó lo que son las garantías constitucionales. Ese ya es otro tema. Ahorita estamos viendo lo que es la protección constitucional y sus instrumentos para ello, ¿verdad? Estamos en el primer instrumento, que es el instrumento político. Entonces, aquí en el instrumento político es lo que estamos viendo, lo que es la teoría y de una vez lo que están establecidos en las leyes. Posteriormente vamos a ver cada uno de ellos, que sigue el económico y el hacendario y el social. Pero de una vez vamos viendo lo que es la teoría y lo que está establecido en leyes. Entonces, usted tiene duda sobre cuáles son los instrumentos. Ahí mismo está en el programa. Los instrumentos son los políticos, económicos y hacendarios. Y el tercero es el social o sociales. Entonces, ahorita vamos en el primer instrumento. Como les dije al principio, estamos en el primer instrumento, que es el primero se da la división de poderes, Pero eso no es un instrumento. porque ahí encaja lo político, ¿verdad? Primero está la división de poderes, a como se fue dando en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Posteriormente, cómo se fue desarrollando. Y por eso es de que existe lo que es el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el organismo judicial. Uh-huh. Sí, me entiende Juan Carlos. Sí, lo que no le capto aún es, porque póngale el constitucional, en el semestre anterior, pues vimos los derechos, las partes de la Constitución, los artículos. Entonces lo que no le capto es, pero no sé si por ahí va el camino que usted está trazando para poder explicar, pero póngale los artículos o en sí la división de poderes, no lo entiendo como un instrumento de defensa de la Constitución. Es otra cosa. Por ejemplo, la división de poderes es parte es como se constituye una república, ¿no? Es un sistema político. No lo entiendo como un instrumento de defensa de la Constitución, por eso es un poquito mi duda. En mi ignorancia entiendo como un instrumento de la Constitución una institución como la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo. Por eso es que estoy un poquito perdido, porque estamos platicando, usted nos está contando sobre los poderes del Estado, sobre algunos artículos donde establecen algunos derechos, y como le digo, no lo, posiblemente ya estoy equivocado, pero no lo entiendo esto como los instrumentos políticos que
que según tanto el programa como lo que usted comentó al principio estamos viendo. Entonces esa es mi confusión. Sí, pues, este, esos son los instrumentos que están establecidos en el programa para la protección de la Constitución. Eh, Entre los políticos fue que se dio la división de poderes y ahí es donde nace lo que es el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial. Eso se dio en teoría y también existen sus leyes, por eso es que yo les digo, vamos a ir viendo lo que es la teoría y de una vez las leyes para que sí vayamos entendiendo, ¿verdad? Pero estos son instrumentos de protección constitucional, instrumentos. Todavía no hemos llegado a lo que son las garantías constitucionales, a como usted lo mencionó, el amparo, la exhibición personal y otros, ¿verdad? Me pregunta aquí Mariana Pinto si voy a compartir el material, si se los voy a enviar, porque ahorita a finales ya me mandaron las fechas de examen y les voy a mandar el material y sí quiero que me pongan también atención, por eso de que yo no se los envío antes para que ustedes no se distraigan y pongan atención, ¿verdad? Porque si no se van a poner a leer y todo eso, mejor pongan atención y yo les voy a mandar el material. Bueno, ya buscaron lo que es el artículo 157 de la Constitución. Entonces sí tiene razón. En el artículo Sí, listo. 150, gracias. En el artículo 157 está la potestad legislativa e integración del Congreso de la República. Uh-huh. Si ven ustedes ahí en su Constitución está capítulo 2, organismo legislativo. Sección primera, Congreso. Y posteriormente está el artículo 157, que aquí establece la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal. Creo que ya todos sabemos que es un sufragio universal y secreto, un sufragio universal y secreto. Por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Lo que pasa es de que instrumento político en la defensa de la Constitución fue a través
el libro de Aquí poderes lo también puede velar para que cumpla. vamos a ver lo que es la ley del organismo legislativo, que es la ley que establece lo del organismo legislativo. Aquí creo yo que la ley del organismo legislativo sí no la habían visto, pero me imagino que sí la Constitución la empezaron a ver ustedes en su segundo año, no sé. ¿Qué tal, Ida? Disculpe, soy otra vez. Ajá. Espero que no me moleste mis intervenciones. Es que fíjese que estaba viendo, estaba pues investigando un poquito en otras fuentes y ya le entendí. Estaba cachando lo que estaba explicando. O sea, la separación de poderes sí es un instrumento político de la protección de la Constitución, porque esta separación permite, sí, por ejemplo, alguna institución o algún poder del Estado viola lo establecido en la Constitución, otro poder político, ya sea el organismo ejecutivo o el organismo legislativo, tiene la capacidad para interpelar, para controlar al poder del Estado que violó algún precepto constitucional y defenderlo. Entonces ya entendí por qué si la división de poderes es una herramienta de un instrumento de protección de la Constitución, un instrumento político. Repito, porque por ejemplo, si el Exacto. presidente viola algún derecho o algo establecido en la Constitución, eh, por ejemplo, el Congreso tiene la capacidad para revocar, destituirlo, etcétera, con los procedimientos de ley, ¿no? Entonces ahí ya entendí por qué, porque la división de poderes sí es un instrumento político para la defensa de la Constitución. Muchas gracias. Exacto. Exacto, todo eso de la interpelación y se va a ver hasta lo que es el veto, la interpelación de ministros, de lo que les hablé la vez pasada, que poco a poco vamos a ir viendo eso. Entonces, ahorita estamos iniciando, pero vamos a ver cuánto logramos avanzar, ¿verdad? El instrumento político es muy bonito, porque aquí se empieza a ver lo que está establecido en la ley y aparte lo que está en doctrina, ¿verdad? La doctrina pues es para orientarnos y ya la ley es lo que ya se viene a aplicar. Entonces, como les decía yo anteriormente, en el segundo semestre o creo que empezaron a ver lo que es la Constitución, por eso de que yo ya no me dediqué a decirle qué es la Constitución, cómo se divide, cuántos artículos tienen, sino que porque como ya estamos en lo procesal. Entonces, pero si ustedes tienen alguna duda, igual pueden preguntarme, que yo con mucho gusto les voy a, les voy a orientar. Uh-huh. Entonces estamos en la ley del organismo legislativo. En esta sí creo que no la han visto, ¿verdad? Siempre se va a regir por el principio de frenos y contrapesos. De esto no se vayan a aburrir porque siempre los voy a estar mencionando el principio de frenos y contrapesos. Ustedes ya van a saber el por qué, ¿verdad? Entonces, esta ley tiene vigencia desde el 21 de diciembre de 1994. Tiene artículos, tiene 172. Títulos, tiene 11. Su fundamento en la Constitución, creo que la vez pasada se los di, pero se los vuelvo a dar. Está en el artículo 157.
También en el artículo 141 está establecido lo que es el de frenos y contrapesos. Una vez miremos. Esto es muy importante porque puede ser que sea pregunta de privado, aunque todavía falta, pero son chivos, dijo uno por ahí. En el artículo 141 de la Constitución está establecido el principio de frenos y contrapesos. Ahí pónganselo en rojo o en grande ahí para que no se les olvide. Establece la soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Es prohibida. Por eso es de que se da ese principio de frenos y contrapesos. No hay ninguna subordinación, todas son iguales, todas están a la par, dijo uno. No sé si tienen alguna duda ahí. No, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver lo que es el artículo 1 Ya, y el... una pregunta. Ajá. Acá en mi Constitución, en el capítulo 1 del título 3 que estamos viendo ahorita, que es lo del Estado de la Constitución, Ajá. tengo enmarcado el artículo, bueno, todo el capítulo 1 de lo que es el Estado como normas pétreas. No sé si estoy mal. ¿Eso refiere a que son normas que no se pueden cambiar o estoy mal? Así es, son normas que no se pueden cambiar o son esos artículos que no se pueden cambiar por nada, eso no se pueden reformar. Sería el Ujú. 140, 141, 142 y 143, ¿verdad? Ahorita. Exacto, así es. No se puede reformar el Estado de Guatemala. El artículo prácticamente sí Son son cuatro. cuatro, son cuatro, son cuatro artículos. Ujú. Y aquí en otro apunte tengo contemplado la ley de frenos y contrapesos como el artículo 141, el 157 y el 222. Mm, pero prácticamente el artículo 141 es el que establece, es el fundamento de este principio de frenos y contrapesos. Porque ahí si usted lee en la última línea, dice, después del punto, la subordinación entre los mismos es prohibida. Este es el fundamento en sí de ese principio o de la teoría, ¿verdad? Ok, gracias, Ligda. Ajá, bueno, bueno, estábamos en el artículo 1 y 2 de la ley del organismo legislativo. En el artículo 1 está establecido el objetivo y la potestad legislativa. Dice la presente ley
tiene por objeto normar las funciones, las atribuciones y el procedimiento parlamentario del organismo legislativo. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal, por el sistema de lista nacional y de distrito electoral. Y el artículo 2 establece integración. El organismo legislativo de la República de Guatemala está integrado por los diputados al Congreso de la República y por el personal técnico y administrativo que ejerce las atribuciones que señalan la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes. Actuará con absoluta independencia. Aquí se puede tal vez también agregar este artículo con el 141 de la Constitución, donde establece que no hay ninguna subordinación entre ambos, porque aquí dice con absoluta independencia de los otros organismos del Estado, con los cuales habrá coordinación, únicamente coordinación de trabajo, ¿verdad? Seguidamente tenemos el artículo 158 que establece sesiones del Congreso. Aquí las sesiones del Congreso, el periodo anual, dice, de sesiones del Congreso se inicia el 14 de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria. El Congreso se reunirá en sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año. Se reunirán en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la comisión permanente o por el organismo ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras materias con el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que la integran. El 25% de diputados o más tiene derecho a pedir a la Comisión Permanente la convocatoria del Congreso por razones suficientes de necesidad o conveniencia política, si la solicitare por lo menos la mitad más uno del total de diputados. La comisión permanente deberá proceder inmediatamente a la convocatoria. Tenemos la mayoría para soluciones, es decir, en el artículo 159. El artículo 160, autorización a diputados para desempeñar otro cargo. Ellos pueden pedir permiso
y ausentarse para ejercer algún otro cargo, ¿verdad? Que les convenga más. En el 161, prerrogativas de los diputados. Como prerrogativa tenemos que los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones, gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas. ¿Qué son prerrogativas? Que ellos empieza lo que es la inmunidad personal, para que no sean perseguidos o detenidos como cualquier otra persona, ¿verdad? Que primero tienen que hacerles un proceso para que ellos puedan ser detenidos. Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa después de conocer el informe del juez pesquisidor, que deberá nombrar para el efecto, a excepción del caso, o sea, ya sea el del delito flagrante. En el caso de flagrante delito en el que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva, Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio. Aquí no lo van a llevar al juzgado como cualquier otro, sino que a la Comisión Permanente del Congreso, para que se les diga lo que es el antejuicio. Si el Congreso, si ellos mismos lo autorizan, procede, si no, no procede. Y está el otro que es la irresponsabilidad como prerrogativas. La irresponsabilidad para sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. Y ahí ustedes lo pueden seguir leyendo, que es muy, muy interesante ese artículo. Aquí si hay condena firme, dejan el cargo, y hay un cargo vacante que su suplente va a posesionar. Requisitos para ser diputados solo son dos. Estar en el ejercicio de sus derechos. El primero es ser guatemalteco de origen y el segundo, estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos. Únicamente, son dos. En el artículo 163 está la Junta Directiva y Comisión Permanente. Esta la elige el Congreso cada año, antes de las sesiones ordinarias. Se elegirá la Comisión Permanente presidida por el presidente del Congreso. Están las prohibiciones para los que no pueden ser diputados. Estas también igual son muy importantes.
Los que no pueden ser diputados son los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo, judicial y del tribunal y Contraloría de Cuentas. Aquí entra lo que es la Contraloría de Cuentas, que ellos no pueden ser diputados. Asimismo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los directores del Registro de Ciudadanos, quienes desempeñan funciones docentes y los profesionales al servicio de establecimientos de asistencia social, están exceptuados de la prohibición anterior. O sea, lo que está en el párrafo, primero, están exceptuados los docentes, los profesionales al servicio de asistencia social. El inciso B, los contratistas de obras o empresas públicas, cuando son costeadas por fondos del Estado o municipales o sus fiadores. Cuando tengan pendientes reclamos al Estado. El inciso C, a los parientes del presidente, los del vicepresidente hasta el 4º grado sanguíneo o segundo de afinidad. D, los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas por sentencias firmes, no hubieran solventado sus responsabilidades. En el inciso E, quienes representen intereses de compañías o personas individuales que exploten servicios públicos. Y F, los militares en servicio activo. Todos ellos pues tienen prohibido ser diputados, a excepción de los que ya les dije, a los que son docentes o profesionales al servicio de asistencia social. Aquí en el segundo párrafo del inciso de este artículo, el último párrafo del artículo 164 dice: establece, el cargo de diputado es compatible con el desempeño de misiones diplomáticas, temporales o especiales, y con la representación de Guatemala en congresos internacionales. O sea, eso sí lo pueden hacer los diputados, ¿verdad? Tienen compatibilidad para desempeñar misiones diplomáticas, sea temporales o especiales, representar a Guatemala en congreso internacional. Y en la sección segunda, atribuciones del Congreso. Aquí establece los incisos, las atribuciones o lo que puede conocer el Congreso de la República en sus funciones. No el diputado, sino que es el Congreso en sí. En el inciso A, abrir y cerrar sus periodos de sesiones. El B, recibir el juramento de ley del presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y darles posesión de sus cargos. Aceptar o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República
El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia, que está en el inciso C. Dar posesión de la presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del presidente. Conocer con anticipación para efectos de sucesión temporal la de la ausencia del territorio nacional del presidente y vicepresidente de la República. En ningún caso podrán ausentarse simultáneamente el presidente y el vicepresidente, porque no se puede quedar sin presidente, ¿verdad? El organismo ejecutivo. F. Elegir a los funcionarios de conformidad con la Constitución y la ley deban ser designados por el Congreso, aceptarles o no la renuncia y elegir a las personas que han de sustituirlos. G. Desconocer al presidente de la República si, habiendo vencido su periodo constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el ejército pasará automáticamente a depender del Congreso. Ojalá se quiera salir de esta que está. En el inciso H tenemos lo que es declarar si ha lugar o no a formación de causa, en este caso de los antejuicios, contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado cuando estén encargados del despacho, secretarios de la Presidencia de la República, subsecretarios que los sustituyan, el procurador de los derechos humanos, el fiscal general, hasta él tiene antejuicio, y procurador general de la nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Aquí está a quienes se les puede iniciar o a quienes tienen el derecho de antejuicio. Ese artículo, ese inciso, mejor si lo marcan bien, ¿verdad? Porque es muy importante. Tenemos el inciso I. Declarar con el voto de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe fundarse en dictamen previo de una comisión de 5 médicos designados por la Junta Directiva del colegio respectivo a solicitud del Congreso. Lo tiene que solicitar el Congreso. J. Interpelar a los ministros de Estado. Es lo que tanto les menciono. La interpelación. J. Bis. Conceder condecoraciones propias del Congreso de la República a guatemaltecos y extranjeros. K. Todas las demás atribuciones que le asigne la Constitución y otras leyes.
Y en el artículo 166 tenemos lo que es la interpelación a ministros, lo que establece el inciso J, interpelar a ministros de Estado. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúa aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. La interpelación son preguntas que le van a hacer, ya sea, como dice acá, un diputado o más diputados. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Lida, disculpe la molestia. Ajá. Disculpe la molestia, es que iba a comentar al terminar la clase, pero mejor le comento ahorita, disculpe que la interrumpa, que le pregunto más bien. Tengo Ajá, diga. una consulta, eh, bueno, varias. La primera es, ¿va a leer la ley del organismo legislativo de corrido hasta que termine la clase? Esa es la Perdón. primera. ¿Va a leer de corrido la ley del organismo legislativo hasta que termine la clase? Esa es una pregunta. La otra, No, ¿qué tiene que estamos ver? viendo. ¿Qué tiene que ver con la clase de procesal? Desde el respeto que usted se merece, Lee, como licenciada y como catedrática, eh, yo sí creería de que fuera más positivo que se prepararan un poco las clases, porque, por ejemplo, estaba viendo el programa y ya más adelante se vienen cuestiones que yo considero muy importantes, como en dónde y el procedimiento para ingresar medidas de exhibición personal, inconstitucionalidades, etcétera. Y pues yo le doy mi opinión personal, mía, como estudiante. Yo creo de que no hay una metodología correcta acá. Estamos escuchándola leer y viéndola cómo lee una ley, ¿verdad? Se lo digo desde el mayor respeto. Sino yo personalmente no veo una metodología de enseñanza adecuada y pues le insto a que eso pudiese cambiar. Me imagino que a usted la nombraron catedrática, pues ha de ser por algo, porque tiene las capacidades. Entonces, sí, yo personalmente le insto a que se pudiese preparar mejor su clase, que tuviera una metodología académica para podernos impartir y que tenga que ver con las cuestiones que necesita el curso, ¿verdad? Porque a mí sí me preocupó, como le digo, no quería interrumpirla, pero ya no aguanté escuchar a un catedrático leer una ley de corrido, ¿no? Y que no entiendo qué tiene que ver esta ley con el tema que estamos viendo, primero, y segundo, ni siquiera en la lectura de esta ley hay una metodología de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Ahí disculpen, no es mi intención ofenderla, pero sí quería expresarle lo que pienso, ¿verdad, Ligda? Muchas gracias, buenas noches. Ok. Primero creo que no me está poniendo atención en estar pensando que yo les estoy leyendo aquí la ley. Segundo, que les voy explicando acá lo que son los artículos. Y sí se los leo porque ahora si no yo voy a pedir a que cada uno de ustedes me lea un artículo, porque si no sabemos lo que es la Constitución, yo aquí les voy explicando lo que es la Constitución política. No es la ley del organismo legislativo, yo no les estoy leyendo la ley, únicamente les digo unos artículos y sí les leí dos artículos que fueron el 1 y el 2. Creo que ahí usted no puso atención.
Entonces, sí, yo voy a pedir a que pongan mucha atención a lo que se está haciendo. Y la metodología dice explicar correctamente cada uno de los instrumentos de protección constitucional. Entonces, yo no voy a saltarme si ustedes no tienen el conocimiento de lo que es un instrumento político. ¿Por qué? Porque todo encaja en la doctrina y con la constitución política. Entonces, si no sabemos lo que es la constitución política, no vamos a saber nada, porque de la constitución depende. Si ustedes se han dado cuenta, yo les he dado lo que son los fundamentos constitucionales de cada una de las leyes. Yo creo que usted lo que tiene es ansiedad de ver y de escuchar de una vez los procesos de las garantías constitucionales. Pero como le dije anteriormente, usted ya se está adelantando. Entonces, cuando ya vengamos a ver lo que son las garantías constitucionales, entonces ya vamos a ver el proceso del amparo, de la exhibición personal y etcétera, ¿verdad? De cada uno, cómo es su procedimiento, sus plazos y todo, pero ahorita únicamente estamos en los instrumentos de protección constitucional. Y aquí, si ustedes decidieron estudiar derecho, estudiar las leyes, no van a venir y van a que les pongan la clase así bien chistosa, ¿verdad? Para que ustedes, ay, sí, me gusta esta clase. No, esta clase y mayormente el derecho es leer y leer y leer cuantas veces sean las leyes, la constitución, la doctrina, porque la doctrina nos ayuda bastante a desarrollar nuestros conocimientos eh, para poder aplicar lo que son las leyes. Pues yo no sé si me doy a entender con usted o ha sido el único que se ha quejado, ¿verdad? Pero yo no sé cómo estarán los demás. Si igual o igual se pueden pronunciar, no tengan pena, yo. Solo un comentario cortito, cortito, cortito. Ajá. Estimada Aguila, que de repente tiene razón, pero créame que estoy haciendo el esfuerzo de ponerle atención, créame, se lo juro. No me di cuenta cuando pasó de la ley del organismo legislativo a la constitución. Una cosa nada más, fíjese, estimada Vic, que nosotros recibimos el curso de introducción al derecho 1 y derecho constitucional, en donde pues se nos impartió, como le dije en un primer momento, las partes de la Constitución, los artículos de la Constitución, hablamos sobre la Constitución, porque era un curso que era para eso. Entonces, esa parte la recibimos afortunadamente. Entonces, mi observación, yo insisto en dos puntos. Primero, que opino que no está dentro de la pensa el hecho de volver a ver la Constitución artículo por artículo, porque ya lo hicimos. Y la otra cuestión, que si quizás tuviera usted la amabilidad en un futuro, pues yo no le digo que sea chistoso, porque no lo hacemos en la academia, ni nada de eso, no es ir al circo, no tiene toda la razón. Pero más sin embargo, solo leer y leer y leer, o poner en la diapositiva para que alguien más lea en lugar del catedrático, no lo, repito, mi opinión personal, no lo considero un proceso de enseñanza-aprendizaje digno de la U, ¿verdad? Creo que lo veo un poquito más
Bueno, yo les comenté la vez pasada que como no muy puedo usar este programa, ¿verdad? No les compartía lo que es las diapositivas, pero sí tengo diapositivas que yo utilizo en mis clases. Y la vez pasada me preguntaron, que si las iba a compartir, sí se las voy a compartir, se las voy a enviar para que ustedes eh, las lean, porque de eso mismo va a venir el examen. Por eso es de que yo les pido que pongan mucha atención. Tal vez si no les gusta que se lea, pero la clase de derecho es más de leer y leer y leer, ¿verdad? Pero voy a tratar la manera de ver cómo se puedo compartir las diapositivas con ustedes para que igual, ¿verdad? Vayan viendo. Ligda, buenas noches. Sí, buenas noches. Igual, no le he entendido a su clase. Uno, dos. ¿Sería usted mejor tan amable de mandarnos el material antes para que nosotros vayamos leyendo como usted va? Porque usted dice subrayen el inciso tal, pero como no tenemos el material, no sé cómo lo vamos a subrayar. Sí, les acabo de decir que marcaran lo que estaba en la ley, que era muy importante. Márquenlo y anoten ahí en grande. Si ustedes van a poniendo atención, sí me van a ir entendiendo. Por eso es de que yo no les mando el material antes para que ustedes pongan atención, ¿verdad? Porque si no, ya lo marqué, ya estuvo. No, no es así. Entonces les dije yo, pueden marcar lo que es el inciso H, que es donde están todos los que gozan de antejuicio. Y todo eso, el proceso de antejuicio se va a ver más adelante. Ahora, si ustedes ya están con ansias de ver lo que son las garantías constitucionales, que vienen los procesos, que el plazo, que todo eso, pero no nos podemos saltar lo que son los instrumentos políticos. Esto es como una orientación a que ustedes conozcan primero qué son las instituciones del Estado para que puedan entender dónde y cuándo va cada asunto, ¿verdad? Y a qué horas. Licenciada, disculpe la interrupción, con todo respeto, como dijo mi compañero Juan Carlos, y creo que opinaría un poco igual que mi compañera Delcy Escobar, que sería bueno que se pudiera enviar el material un poco antes, licenciada, por las cosas que usted a veces dice, mejor irlas leyendo, porque por lo menos yo realmente trato de prestar la atención, pero hay momentos en los que me pierdo de tanta lectura, licenciada, porque se lee de una forma muy que como usted lo dijo, no se trata de hacer la clase chistosa, ¿verdad? Pero sí ya hemos recibido un poco del curso y pues no fue de esta manera, pero igual, si pudiéramos tener el material para irnos apoyando, así tal vez la pudiéramos irla entendiendo un poco más, licenciada. Tal vez nada más para que así se le facilite tanto a usted como a nosotros tener el material, ir con usted en la lectura y así no nos perdemos a la hora de estar escuchando, porque a veces eso pasa de que uno, un desliz o algo así, y uno se queda ahí o pierde la línea, ¿verdad? Entonces quizás solo esa observación, licenciada. Ya. Lo que podría hacer es enviárselas por WhatsApp, digo yo, o al grupo, para que ustedes ya lo tengan, pero voy a tratar la manera de ver cómo, que aquí tiene funciones, pero yo como no sé mucho de esto, pero igual se las puedo mandar al grupo para que ustedes no, como dicen, para que no se pierdan en la lectura. ¿Algo más que quieran agregar o alguna duda más? ¿O alguna opinión? Yo con gusto, no tengan pena. Yo igual si es para mejorar, ustedes crean que
que es para mejorar la clase, muy bien. ¿Qué me decía Juan Carlos? Gracias, Linda. Yo creo que falta, tal vez me puede explicar cómo se relaciona o qué tiene que ver el tema del antejuicio, que era lo que estaba dando lectura, con los instrumentos políticos de la defensa de la Constitución. Gracias. Ajá. Sí, porque estábamos viendo lo que es la división de poderes, que está el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, eso es lo que se ve dentro del organismo legislativo. Por eso es de que entra lo que es el antejuicio, porque eso lo conoce el Congreso de la República. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque eso es lo que conoce cada órgano, que es el órgano legislativo. De ahí vamos a ver lo que es el organismo ejecutivo, lo que hace el presidente, todo eso. El organismo judicial, lo que hace el organismo judicial, la Corte Suprema. Pero yo siento, yo no sé, ¿verdad? Pero yo siento como que ustedes ya quisieran ver todo hacia la carrera. Y, y no es así. Tiene que ir conforme al programa. Yo tengo que explicarles primero lo que es el instrumento político y dentro de ahí entra un montón de cosas según la teoría, ¿verdad? Y ya como les dije anteriormente, vamos a ver la teoría y de una vez lo legal. Pero tal vez no me voy a extender mucho y tal vez en la próxima clase o la clase de mañana, pues voy a tratar de enviarles lo que son las diapositivas para que ustedes se apoyen, para que no sientan tan aburrida la clase, ¿verdad? Y vamos a pedir a que alguien más lea los artículos para que yo no les esté leyendo, porque como yo no los veo, yo no veo si tienen su ley o no. Entonces yo les explico aquí, agarren su ley o vean la Constitución, pero bueno, no sé si hay algo más, ¿verdad? Entonces, para continuar. Bueno, como ustedes no quieren que siga leyendo, vamos a hacer algo. Entonces, aquí lo del organismo legislativo, ustedes van a leer del artículo 157 al 181, que está establecido en la Constitución Política, donde regula lo del organismo legislativo. Aparte de eso, para que ustedes se puedan apoyar y entiendan cuántos diputados componen el Congreso de la República, qué es la interpelación y todo eso está dentro de la ley. Entonces les voy a pedir que lean su ley del organismo legislativo y los artículos 157 al 181. Ahora bien, pasamos a lo que es el organismo ejecutivo. Entonces, ahí vamos a hacer lo mismo. Van a leer ustedes ya en su casita, ¿verdad? Del artículo 182 al 202. Del 82 al 202.
que es el organismo ejecutivo. La vez pasada ya les había dicho yo de que del fundamento legal de la ley del organismo ejecutivo. Sus artículos, cuántos artículos tiene. Aparte de eso, vamos a leer lo que es el organismo judicial, que está del artículo 203 al 222. Yo los iba leyendo por si ustedes tenían alguna duda y sacarlos de dudas, pero igual lo pueden leer y en la próxima clase, pues ya ustedes me dicen. Es del artículo ¿Qué artículo dijo, licenciada? Ahorita, el último. Del artículo 203 al 222. De la Constitución. Aparte de eso, vamos a leer la ley del organismo judicial. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Esas tres leyes son las que regulan el principio de frenos y contrapesos. En eso entra todo lo que es el principio de protección constitucional, o sea, el principio político de protección constitucional. Voy a hacer el instrumento, ¿verdad? ¿Qué es el instrumento político? Dentro del instrumento político tenemos los controles intraórganos e interórganos. Está dentro del juego del poder de los distintos órganos que cooperan dentro del proceso de gobierno, porque esto se da dentro de las instituciones de control. Ya habiendo leído lo que son las tres leyes de estos órganos, ya ustedes van a comprender más, y con los artículos establecidos en la Constitución, van a ver cómo se aplica todo, cada uno de los órganos, su función, su procedimiento. Y su organización, ¿verdad? Cómo es que se da el proceso dentro de cada uno. Aparte de eso, tenemos los que son como dentro del instrumento político tenemos lo que son la división de poderes, que es lo que acabamos de ver, que se da el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Aparte de eso, tenemos también controles interórganos e interórganos. Dentro de esto se da
que cada uno de los procesos de gobierno tenemos unos incisos donde está el procedimiento de la existencia de una cámara alta dentro de cada país, o sea, cómo lo va adoptando cada país en una asamblea, también cómo va aplicando lo que son sus elementos conservadores dentro de la participación o dentro del desarrollo, ya sea legislativo, judicial o ejecutivo. Aparte de eso, tenemos lo que es el referendo ministerial. Aquí pues se da en el sentido que es un control ya sea interno adentro de los ministros. Dentro de los ministros que según según la teoría, y ahí sí que como ustedes no la tienen, se las voy a hacer. Les voy a leer un pedacito nada más para que ustedes me entiendan qué es el referendo ministerial. El referendo ministerial sería como un autocontrol del Poder Ejecutivo para que los actos del presidente de la República tengan validez. Deben ser legitimados por el referendo de uno de sus ministros. En ese sentido, se produce un control interno del mismo organismo que compromete a mayor número de funcionarios en la decisión que se toma. Y aquí si vemos el artículo 181, solo lo vamos a ver. Aquí sería el 182, porque si leemos el 181 nos tira para las disposiciones del Congreso. Y el 182, 181, 182 leen para entender bien lo que es el autocontrol. O sea, cada órgano tiene ese su autocontrol que va que entre cada organismo, cada institución o cada dependencia de este órgano pueden hacer sus, como se puede llamar, como un examen, cómo es de que va ejecutando el trabajo o su desempeño, ¿verdad? A eso se refiere el referendo ministerial. Puede ser entre ministros o consejos. También tenemos lo que es la organización del Poder Judicial. En el Poder Judicial, los instrumentos de autocontrol aparecen más a través de su organización o jerarquía y el uso de medios de impugnación verticales.
Ustedes como ya vieron la Constitución anteriormente y la leyeron toda, si alguno de ustedes puede explicar lo que es el veto presidencial. Como para que una ley entre en vigencia sale aprobada, redactada y aprobada por el Congreso, se envía al organismo ejecutivo en la cual se, se evalúa y el presidente, no me recuerdo exactamente la palabra ahorita, digamos que la aprueba o no. Cuando el presidente no la refrenda, es lo que se llama el veto presidencial, es decir, que no es aprobada y por lo tanto no manda a que se publique en el diario de Centroamérica para que entre en vigencia. Cuando esto sucede, la ley regresa al Congreso de la República, el cual tiene la facultad de realizar los cambios que el presidente sugiere para que la norma sea refrendada por él y enviarla nuevamente para que el presidente ya en esta segunda instancia tiene la obligación de aprobarla tal y como envíe nuevamente al Congreso, de aprobarla, que se publique en el diario de Centroamérica y entre en vigencia. Exacto. Así es. Además de eso, todavía se le pueden hacer reformas, ¿verdad? O se le puede cambiar algo si el presidente así lo decidiera. ¿Y cuál es el plazo que tiene el presidente para emitir el veto? No lo recuerdo muy bien, una semana creo que lo tengo en la mente, pero a veces no lo recuerdo, no lo tengo en la mente. Dice que para su sanción y promulgación dentro de los 15 días de recibido el proyecto. 15 días. El presidente devolverá al Congreso con las observaciones que estime oportunas. Como le decía yo, puede él también hacer sus observaciones, no vetarlas de un solo, ¿verdad? Aprobarlas, sino que él todavía puede hacer observaciones ahí a la ley que van a aprobar, así como lo han hecho, ¿verdad? Y si no fueran aprobadas las observaciones del presidente, las dejan para la siguiente sesión o la siguiente reunión que ellos tengan, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues se va al no más conocer al Congreso de la República, pues ya vienen y aquí me dice Neri Yupe. Creo que tiene 15 días el presidente. Así es, son 15 días que tiene el presidente para emitir su veto. Si no emitiera el veto, pues puede él solicitar que se le haga algunos cambios. Posteriormente, ya, pongámosle que el presidente emite el veto, entonces ya pasa al Congreso para que la publiquen, ¿verdad? Para que quede sancionada, publicada. Ahí depende del Congreso de la República cuál es el plazo que le van a decretar para que entre en vigencia. Algunos decretos o algunas leyes tienen 8 días, un día después o a partir de su publicación, o a veces
le establecen ahí que tienen 30 días, pero hoy dependiendo de la urgencia eh, que debe de entrar en vigencia la ley, ¿verdad? Dependiendo de la urgencia. Porque si urge, lo van a poner que tiene 8 días para entrar en vigencia, no. Inmediatamente a partir de su publicación. En el Ajá. artículo 131 del organismo legislativo dice que, por ejemplo, cuando se rechaza el veto, cuando el Congreso de la República rechaza el veto, es decir, que no acepta las insinuaciones del presidente, el Congreso lo envía al Ejecutivo, el cual tiene 8 días para sancionarlo o promulgarlo. Si el Ejecutivo no lo hace, la Junta Directiva del Congreso ordena directamente su publicación en el Diario de Centroamérica y no debe de exceder de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Uh-huh. Cabal, si él no lo hiciera, el Congreso ordena su publicación. Ahora otra cosa muy diferente es la fecha que tiene toda ley, toda norma. En la misma norma establece cuál es su fecha de vigencia. Y si la norma no tiene una fecha de vigencia establecida, pues se entiende que un día después de publicada, si no tiene una fecha dentro del cuerpo de la norma. Pero la norma puede decir que entre en vigencia un mes después de su publicación, 2 meses después de su publicación, pero si no establece una fecha específica la norma, entra en vigor, entra en vigencia un día después de publicada, si no me equivoco. Si no le agregan la fecha, ¿verdad? Si no es de urgencia. Pero en su mayoría siempre lleva fecha de vigencia, al menos que sea, pero sí, siempre, siempre lleva el plazo para entrar en vigencia. Así como la ley del organismo judicial dice en el artículo 209. Esta ley entrará en vigencia 60 días de su publicación en el Diario Oficial de Centroamérica. Ahí de una vez le agregaron lo que es el plazo para entrar en vigencia, que son 60 días, ¿verdad? Y así sucesivamente le pueden agregar 8 días, como les decía yo. Y si no la tuviera, pues se entiende, ¿verdad? Que un día después de su vigencia. Ahora tenemos lo que es la interpelación, ministerial. Ya sabemos qué es lo que es la interpelación. Si alguno me puede dar una definición, por favor, sobre la interpelación. Es cuando se llama a un ministro al Congreso a dar declaraciones sobre algún tema en específico y se le cuestiona sobre el procedimiento que él está llevando sobre lo que está ejecutando. Uh-huh. Exacto. Y se le cuestiona desde un compañero ahí. Sí, se le llama para prácticamente para hacerles preguntas, ¿verdad? Que dependiendo cuál sea su función, así te van a hacer las preguntas. Ponía yo el caso de la ministra de Salud, la vez pasada, ¿se acuerdan?
que a ella la llamaron para una interpelación y por lo del contrato de las vacunas que nunca llegaron y creo que ni han llegado, ¿verdad? Pues es una serie de preguntas que le hacen al ministro de Estado, dependiendo cuál sea su función. Tenemos excepciones ahí a quienes no se pueden interpelar. ¿Saben ustedes a quiénes? ¿Alguno que sepa a quiénes no se pueden interpelar? Sí, exacto. En el 168 dice que todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir al Congreso a informar. Pero hay una excepción. Hay una excepción de quienes no se pueden interpelar. Dentro de... Tenemos a lo que es el ministro de la Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores. Esto se hace con el fin de que ellos no, o sea, no contesten o se abstengan a no contestar, ya sea por porque afecten la seguridad nacional o las relaciones internacionales. Ajá. Pero en esos asuntos, por eso se decía acá, en materia que afecte a la seguridad nacional o las relaciones internacionales. Esa es la excepción, ¿verdad? Sí, porque si ellos están llevando a cabo un operativo y no pueden revelar esa información. No pues, no pueden, aunque les pregunten, porque está la seguridad. Exacto, por eso dice aquí, pueden abstenerse de contestar preguntas sobre materias que afecten la seguridad nacional o las relaciones internacionales, ¿verdad? Ahí sí estamos claros, ¿verdad? Que se pueden interpelar a excepción de, ¿verdad? Tenemos pasamos a lo que son los instrumentos. Si no lo dejamos para mañana, el otro instrumento, ahí con las interpelaciones a los ministros, ahí terminamos la clase de lo que es el instrumento político o políticos. Mañana vamos a ver lo que son los instrumentos económicos y hacendarios. Voy a hacer lo que son las diapositivas. Se los voy a mandar al grupo. Ahora sí, voy a intentar aquí como subirlas para que ustedes también la vean y vayamos viéndolas aquí de una vez. Y así pues ustedes también se apoyen, ¿verdad? Como me han
comentado y me han sugerido. Dice algo así como le hicieron al ministro de Gobernación hace poco cuando inició en el cargo, ¿no fue eso? Interpelación. Exacto, esa es una interpelación también. Cuando le gritó Aldo, exacto, esa es una interpelación, ¿ya vieron? Hay que ver también las noticias, ¿verdad? Porque ahorita está aconteciendo mucho de lo que vamos a ir viendo poco a poco. Y les encargo, ahí leen los artículos de la Constitución y sus leyes. Y cualquier duda igual me la hacen saber. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Y ahí finalizamos, ¿va? Pasen feliz noche. Gracias, Gracias, licenciado. feliz noche. Feliz noche. No, feliz. Feliz noche.